Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición especial de la Weekly. Digamos, esto más bien, más que ser una Weekly Kickoff, parece un cierre de semana, pero nos parecía oportuno, dado que el lunes próximo convocamos a Carlos Sanguinetti, el economista jefe de los fondos Galileo, para que nos venga a hablar un poco de la coyuntura de la macroeconomía latinoamericana y el impacto en los mercados. Nos parecía oportuno hablar, teníamos algunas cositas para decir, para charlar del mercado y también para charlar con el equipo de Mariano, nuestro head comercial. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día. Hola Diego, bueno, buen día a todos, bienvenidos a fin de Weekly, así que esperemos tener, digamos, un buen cierre de semana con todo, digamos, la info que nos trae Diego y Mateo. Así Bueno, que buenísimo. Hola, Mateo, ¿cómo andas? Vamos a hablar un poquito de la LISI de hoy también. sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, déjenme compartir la presentación, así arrancamos. Está estructurada de la misma manera que las weekly de siempre, ¿sí? De alguna manera estamos haciendo un repaso de cuestiones relevantes con el mercado. Vamos a ir mezclándolo con algunas cositas que me parecen interesantes reforzar en este momento. Vamos a pasar a la Argentina. Mateo nos va a hablar de la licitación. Yo voy a plantear tres escenarios de lo que estuvimos analizando y esto más también me hago un poquito más cargo de mi percepción personal de tres escenarios posibles que podemos tener de outcome sobre lo que puede pasar después del 12 de septiembre. Y después, Mariano, le voy a hacer la palabra a él y a su equipo para reforzar algunas cositas interesantes para después pasar a preguntas y respuestas, ¿sí? Así que déjenme ponerlo ahí en modo presentación, así lo ven mejor. A ver, bueno, yo un poco les anticipé el temario de esta reunión de hoy. Hoy es un día importante porque podría ser como un punto de inflexión respecto a lo que fue la política monetaria hiperlaxa que comenzó en marzo del año pasado, ¿sí? Producto obviamente de un evento inesperado como fue la pandemia, y que alteró un poco las reglas de juego en términos monetarios alrededor del mundo, siempre siendo la punta de lanza la Reserva Federal, ¿sí? Y eventualmente la sincronización de las políticas monetarias laxas permitieron que el efecto económico negativo de la pandemia se hiciera sentir muy fuerte en el segundo trimestre y después una recuperación sostenida no solamente de la economía, sino por supuesto de los mercados, digamos, ¿no? Y hoy se reúnen los banqueros centrales en Jackson Hole. A ver, para los que tenemos un poquito más de años en el mercado, generalmente Jackson Hole era un evento muy aburrido, muy pragmático, muy encerrado, muy misterioso, donde tratar de descifrar algunas claves o señales de lo que podía venir en materia de política monetaria o cómo veían los banqueros centrales las cuestiones de la economía global, siempre había sido bastante tedioso para tratar de lograr justamente digamos, algunas pistas para, no sé, nuestro asset allocation o nuestro portfolio management, pero obviamente en los últimos años fue cambiando un poco el perfil de este evento, y este evento que comienza en el día de hoy, a lo largo de todo lo que es justamente el fin de semana, reviste especial atención. ¿Por qué? Porque el consenso del mercado, digamos, está esperando el discurso, sobre todo el discurso de Jerome Powell hoy, sobre si efectivamente el mandatario de la Fed va a poder dar alguna señal acerca del tapering, ¿no? Y creo que Vox Populi, el consenso es que va a haber algún tipo de tapering, ¿sí? El tema es la magnitud y cuándo. Algunos hablan de que podría comenzar en septiembre, otros hablan de que podría comenzar en octubre, ¿sí? Mi visión particular y nuestra visión particular es que efectivamente va a haber algún anuncio, alguna señal, ¿sí? Un poco ambigua seguramente, pero alguna señal al fin, de que va a comenzar de manera muy, muy gradual, sobre todo a comenzar a ralentizar el ritmo en el cual inyecta dinero en el mercado financiero la Reserva Federal. Es decir, estos 120.000 millones de dólares que vamos o que teníamos hasta el momento de manera mensual bombeando el mercado con compra de bonos del Tesoro y compra de bonos corporativos,
creo que vamos a ir a un ritmo de una rebaja gradual, digamos, ¿no? Y esto podría ser en una primera etapa 110.000 millones mensuales, después 100.000 millones mensuales, e ir viendo, digamos, cómo el mercado se va a ir acomodando a esta nueva realidad con, digamos, especial atención a lo que ocurre con la variable delta y cómo, digamos, esto va impactando de manera importante o no en la economía. Entonces, esa es un primer approach de lo que yo veo. No veo de ninguna manera un alza de tasas, al menos hasta la segunda parte del 2022, ¿sí? Y la gran incógnita acá es dos cuestiones centrales. Cómo reaccionan las tasas de interés de largo plazo, ¿sí?, ante un eventual anuncio del tapering, y cómo reaccionan los mercados, que es lo que más nos interesa para nuestros clientes. En ese sentido, a ver, ¿cuándo fue el último tapering digamos, que tuvo lugar? Bueno, el último tapering que tuvo lugar fue efectivamente a finales del 2017. Ustedes ven aquí, por ejemplo, esta línea azul, que es la expansión de la hoja de activos de la Reserva Federal, ¿sí? Y fíjense que el tapering comienza acá y cae, digamos. Yo corté hasta el 2019 porque después estaba toda la distorsión de la pandemia. Pero Bernanke, cuando fue el presidente de la Fed, a finales del 2013 ya había, digamos, señalado de alguna manera su intención de terminar con el quantitative easing, ¿sí?, con los programas de quantitative easing, y empezar mucho más temprano que tarde el tema de la restricción de la liquidez. Sin embargo, los mercados ahí se pusieron bastante nerviosos, y en definitiva tuvo que recular un poco. Fíjense que la tasa de los bonos del Tesoro americano, que es acá la de 10 años que se lee en el eje derecho, que estaba en niveles debajo del 2%, cuando Bernanke, digamos, manifiesta su intención de que en algún momento en el año 2014 podría comenzar a tener un punto de inflexión, hay un rápido salto, un salto de adaptación y de expectativa entre, digamos, lo que es el comienzo del retiro de los estímulos monetarios, aún sin subir la tasa de interés, y el reacomodamiento de las tasas de largo plazo, ¿sí? Entonces, podríamos ver algún efecto similar en la medida que se anuncie esto, digamos, ¿no? Quizás no tan agresivo, ¿sí?, porque la situación y el contexto es otro, pero lo que podríamos estar comenzando a ver es justamente, bueno, una reacción de la política de la tasa de interés a 10 años, ¿sí? Hoy esa tasa de interés que tocó 1,20 o 1,15 está en 1,34 a la espera de las novedades. Ahora, la línea verde es la diferencia entre la tasa de corto y la tasa de largo de los bonos del Tesoro americano, ¿sí? Fíjense que cuando Bernanke anuncia su intención de comenzar con el quantitative easing, el mercado lo ligó rápidamente también a una suba de tasas, ¿sí? Entonces, ese diferencial de, digamos, de los bonos de largo y los bonos de corto, bueno, también comenzó, digamos, de alguna manera a subir y después mantenerse relativamente estable. Esto quiere decir que el mercado había priceado de alguna manera, bueno, que las tasas cortas iban a subir en algún momento un poquito más alejado. Pero lo que se percibe ahora de distinto respecto a la situación del tapering del 2017, finales del 2017, es que justamente va a haber un desfasaje muy grande entre la reducción del ritmo de inyección de liquidez e incluso, de alguna manera, comenzar a bajar la cantidad de dólares que hay y la posibilidad de suba de tasas, ¿sí? Es decir, que hoy el tapering se concentra específicamente en el ritmo de justamente de inyección de liquidez. En ese sentido, ¿qué ocurrió, digamos, bueno, con los mercados? Que en definitiva es lo que nos interesa también para el manejo o el portfolio management de sus clientes. Fíjense que el mercado, digamos, aun cuando manifestó Bernanke, sí, su decisión de, acá vemos el S&P 500, la línea violeta, la leemos en el eje izquierdo, el mercado siguió subiendo bastante agresivamente, es decir, obviamente en forma de serrucho. Fíjense que acá hay caídas, hay retrocesos, pero nada significativo, y las tasas de interés también navegaban en una zona de mínimos históricos de la tasa de la Fed de corto plazo, ¿sí? Y recién, digamos, comienza a sentir el efecto de política monetaria contractiva cuando las tasas comienzan a subir agresivamente, si se quiere, a comienzos del año 2010. Primero hubo un escalón en el 2016, hubo una reacción negativa del mercado.
Luego se ralentizó el ajuste de tasa de interés y por lo tanto el mercado siguió con tendencia alcista de fondo, ¿sí? Y después vemos de vuelta, cuando empieza a subir más agresivamente el mercado, en una primera instancia inicial va acompañando la suba, pero llega un momento donde la tasa de interés comienza a asfixiar la economía, ¿sí? Y fíjense que el mercado acá lateraliza y cuando hace este pico, digamos, de tasa de interés en niveles del 2,50, 2,25, 2,50, ese rango de la Fed, acá el mercado sufre bastante. Y este fue el punto de inflexión y el mercado se adelantó a, bueno, el fin de la política acomodaticia de la Reserva Federal. En ese sentido, yo me imagino algo bastante parecido, al menos en una primera instancia. ¿Qué quiero decir con bastante parecido? Yo creo que el tapering o el anuncio potencial de un tapering no va a ser, digamos, lo que marque el techo del mercado, ¿sí? No va a ser lo que haga de un punto de inflexión en el mercado y acá comenzamos hacia una posibilidad de corrección fuerte de las acciones. De hecho, no ocurrió justamente cuando les dije y cuando repasábamos el último escenario de tapering. Lo que sí yo creo es que vamos a ir hacia un escenario de mayor volatilidad, ¿sí? Fíjense que acá lo que ustedes pueden ver, el área sombreada, ¿sí? Es la hoja de activos de la Reserva Federal, ¿sí? Que lo leemos en este eje. Fíjense que acá, bueno, hubo una caída bastante significativa de la inyección de liquidez, ¿sí? Y la línea azul, lo que se ve es justamente el índice VIX, ¿sí? Este índice VIX, fíjense que la ralentiza, cómo comienza, digamos, a responder primero a la caída de la hoja de balances, ¿sí? Y después a la suba de tasas de interés de la Reserva Federal, con oscilaciones, lógicamente, ¿no? Esto fue y vino varias veces, y en la línea roja lo que ustedes pueden ver es la evolución del ETF del S&P 500, el SPY, ¿sí? Entonces, a ver, mi sensación, para no mezclarlos con tantas curvas y con tantos movimientos, es que el mercado está preparado para escuchar a un Bernanke, digamos, que en el margen comienza a desacelerar la inyección de liquidez, ¿sí? Vamos a ver, vamos a medir magnitud, el mercado sabe que la política monetaria está totalmente descontrolada, ¿sí? Y que es hasta contraproducente para el andar de la economía, el sobrecalentamiento y en definitiva sobre el impacto en los earnings de las compañías. El problema es que eso no va a ser, digamos, el techo de mercado. El techo de mercado va a venir por ahí seguramente con el pico que puedan alcanzar la recuperación de las ganancias corporativas, ¿no? En un evento donde las valuaciones son exigentes porque estamos cotizando un S&P 500, un price earning forward de casi 21 veces, cuando el histórico es de 16 veces, bueno, evidentemente si hay un techo, si hay un cap en lo que es las ganancias corporativas, las valuaciones van a estar estancadas en niveles relativamente altos y ahí el mercado puede comenzar a percibir de que evidentemente lo mejor ha sido dejado atrás, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se va manejando justamente esa relación de tapering con un cap de la recuperación económica en las ganancias corporativas y la volatilidad. En ese momento va a haber más volatilidad, ¿sí? Y cuando haya más volatilidad, yo creo que particularmente las carteras de sus clientes, sobre todo las carteras offshore, tienen que estar, digamos, de alguna manera en condiciones, ¿sí?, de poder hedgear parte de esa volatilidad y parte eventualmente de las correcciones tipo serrucho que vimos del S&P 500. Para eso, digamos, sobre todo en Interactive Brokers, hay algunos activos que son bastante, digamos, interesantes, ¿sí?, bastante digamos, útiles en el sentido de quien no maneja tanto lo que son las opciones financieras, están los ETFs inversos o el ETF que va long volatilidad, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos de estos. Los ETFs, cuando hablo de ETFs inversos, son los hedges naturales para una cartera de largo plazo, ¿sí? Y estamos hablando de ETFs inversos de una sola vez, es decir, si el S&P baja el 1%, el ETF que shortea el S&P sube el 1%, ¿sí? No los apalancados. Ahora, ¿esto se puede llevar a cabo con las cuentas de Interactive Brokers? Sí, se puede llevar a cabo sin la necesidad de pasar de una cuenta cash a una cuenta margin, ¿sí? La necesidad para operar en una cuenta margin viene dada por el apalancamiento, ¿sí?, o los ETFs apalancados. No necesariamente con estos ETF que son -1 o el ETF de volatilidad.
Es decir, podemos, digamos, comenzar a setear, digamos, la cabeza de nuestros clientes y las cuentas de nuestros clientes en Interactive Broker para dejar al menos armada toda la estructura y poner manos a la obra cuando sea necesario buscar esta cobertura y este hedge, cuando empiece a percibir el mercado esa volatilidad. Sí, se puede habilitar algunos permisos. Obviamente en una cuenta del estilo Omnibus esto es imposible, de ahí la importancia de las cuentas de Interactive Brokers a nombre de sus clientes, ¿sí? Las cuentas titulares de sus clientes. No necesariamente tienen que pasar de una cuenta cash a una cuenta margin, y debo sí pedir algunos permisos de autorización de exposición sobre estos ETFs. Nosotros estamos preparando un pequeño instructivo para brindarles a ustedes de manera tal de cuáles son los permisos que tienen que habilitar para poder estar en condiciones de justamente habilitar esta cobertura natural de la cartera, con una parte de la cartera, ¿no? Lógicamente, ¿no? Esto no es a todo o nada, ¿sí? Esto es administración de riesgo dentro de una estrategia de inversión de largo plazo, sabiendo que tenemos ese escenario, ¿no? Un escenario de potencial tapering suave, pero potencial tapering que cambia la regla de juego. Adicionalmente tenemos justamente evaluaciones que están en un rango superior, arriba del promedio histórico, y bueno, evidentemente también hay una porción de apalancamiento en muchos inversores minoristas que es algo que debemos prestar atención. Por lo tanto, nos parece adecuado comentar esto y nos parece adecuado facilitarle a ustedes las herramientas necesarias para que sus clientes pongan en condiciones las cuentas de Interactive Brokers de manera tal de poder operar este tipo de instrumentos cuando la situación lo requiera. Hacia adelante y pensando en el mediano plazo, ¿dónde vemos valor? Que es el segundo punto que nosotros habíamos tratado en el temario, digamos, ¿no? Para la reunión de hoy. ¿Dónde vemos valor en los mercados extranjeros? Bueno, fíjense que hay un gráfico, el gráfico de la derecha, yo se los compartí en la weekly anterior, pero ahora lo complementamos con este gráfico de la izquierda que me pareció bastante esclarecedor. En un escenario donde estamos entrando o estamos en una fase de inflación, no diría súper alta, sino una inflación alta por encima del promedio que busca la Reserva Federal de largo plazo. Y adicionalmente esto se combina, ¿sí?, con la posibilidad de un tapering suave, pero tapering al fin, y también el ciclo económico yendo sobre todo la recuperación a la instancia de una fase de la recuperación ya tardía, digamos. No son los inicios de una recuperación, sino la recuperación tardía. Entonces, quizás nos deberíamos enfocar más en esta columna, digamos, ¿no? Donde el ciclo económico está en una etapa todavía expansiva, pero en la etapa tardía, ¿sí? Es decir, que ya gran parte de la mejora de ese rebote en W que se vio de las economías centrales ya se dio. Entonces hay que ir viendo la combinación de esta etapa del ciclo económico conjuntamente con la inflación, donde sacar provecho. Y sacar provecho implica, bueno, ver la historia y en la historia tratar de, bueno, determinar algunos patrones, si es que los hay, y obviamente sabiendo de que retornos pasados no garantizan rendimientos futuros. ¿Cuáles son los sectores que lo han hecho bien durante ese escenario? Materiales, ¿sí? Fíjense, materiales, consumo básico, healthcare, ¿sí? Energía. Acá energía está sesgado por lo que fue la crisis del petróleo y el shock inflacionario de la década del 70. Hay que ver esto, pero energía, digamos, con la baja reciente del petróleo, me parece que ahí va dándose algunos puntos de entrada interesantes, de alta volatilidad, pero interesantes sobre todo para jugar el catch-up de la recuperación de las economías emergentes, y utilities, ¿sí? En los otros patrones, los que están en blanco, no hay evidencia, digamos, clara sobre qué, digamos, puede determinarse como patrón en ese escenario, ¿sí? Esto es en el caso de las financieras, el real estate, industriales y servicios de comunicaciones. Yo ahí, digamos, respecto a la historia, tengo algunas discrepancias. Yo creo que el sector financiero todavía hay mucho valor, digamos, sobre todo en un contexto de taper, en un contexto donde se recupera el consumo y en un contexto donde las evaluaciones no están caras, ¿sí? Creo que ahí puede haber valor. En el real estate generalmente es un hedge natural a la posición inflacionaria, ¿sí? Obviamente
estamos en una situación del real estate bastante grande en términos de valuaciones, ¿sí? La recuperación se ha dado, hay mucha demanda, hay una reconfiguración del real estate americano, sobre todo, digamos, áreas que se están desarrollando que antes no eran consideradas y eso va en detrimento de las grandes urbes, pero obviamente que en un contexto donde eventualmente la situación de las tasas largas pueden comenzar a reaccionar al alza por el tapering, bueno, eso podría encarecer el mortgage y si encarece el crédito al mortgage, ahí tenemos un eventual parate de esta fase expansiva, así que ahí sería cuidadoso. Y todavía me cuesta descifrar qué ocurriría con las tecnológicas, ¿no? Si bien acá la historia muestra que es un proceso negativo, digamos, ¿no? Porque lo vincula a suba de tasas de interés, las evaluaciones de flujos futuros de fondos se hacen mucho más difíciles de estimar. Creo que hay un cambio de paradigma importante respecto a lo que pasó en la historia. Sabemos que ganan muchísimo dinero, sabemos que la tecnología es parte complementaria ya de todos los sectores adicionales. No es que hablamos puramente de tecnología. Entonces yo creo que ahí, digamos, tendríamos que ser cuidadosos respecto a la historia para sacar conclusiones contundentes de lo que podría llegar a pasar en el futuro. Entonces, finalmente, bueno, a ver, ¿qué ocurrió, qué estuvo ocurriendo en el último mes? Fíjense, si relacionamos ese cuadro que comentamos recién con la evolución de los ETFs más representativos de esos sectores, fíjense que la línea azul es el SPY, el S&P 500, en el último mes 1.4% de suba. El XLB de materiales hizo un catch-up bastante interesante, con un 4,5% de suba, es decir, hay una outperformance importante. Consumo básico está con un avance del medio punto porcentual por debajo del índice en la línea amarilla. La línea roja, que es el XLE, que es la energía, vemos ahí que la baja del petróleo por ahí ofrece algún punto de entrada relevante y salud también teniendo un overperformance respecto a lo que es el S&P 500, que es el ETF XLB corta que está representado ahí por la línea verde. Entonces, claramente, algunos sectores ya están, digamos, adelantándose a esa etapa tardía de crecimiento y preparándose justamente para un escenario de mayor volatilidad y obviamente de mayor, si se quiere, intensidad en términos de cobertura inflacionaria y defensa del portafolio. Pasemos a la Argentina, que era el tercer punto interesante que yo les quería mostrar anteriormente cuando planteamos el temario. Tuvimos un rally, o estamos atravesando un rally del mercado argentino. Obviamente, este es un rally, si ustedes recuerdan, siempre lo hablamos aquí, si hay valor o no en el equity argentino, decíamos que claramente está muy, muy atrasado en términos de evaluaciones históricas, pero que muchas veces lo que decíamos es el flujo mata fundamento, y el flujo en la región viene dado por Brasil. Y cuando Brasil entraba a flujo, automáticamente la Argentina se sumaba, digamos, a las tendencias de capital. Hasta que llega un momento donde hay un break point, digamos, de esa situación, que son justamente es el trade eleccionario, ¿sí? Fíjense, y yo les traje esto, digamos, ¿no? Encuentro un paralelismo muy, muy marcado entre, por ejemplo, la acción del banco francés, ¿sí? En Argentina, y la acción del banco Bradesco. Fíjense hasta agosto, ¿sí? Hasta agosto. Lo que ocurrió de principio de este año hasta agosto. Fíjense, la línea azul es el ADR del banco Bradesco, la línea negra es el ADR del banco francés. Son calcos, la correlación es casi perfecta, ¿sí? Si ustedes recuerdan el rally que hubo de abril a junio, decíamos, bueno, esto no es nada distinto de lo que estaba ocurriendo en Brasil, ¿sí? Entonces, hasta agosto, un calco tremendo, y fíjense la divergencia que hay ahora, ¿no? Obviamente, en francés vino el balance, pero acá no es el balance no es el motorizador de esto, sino es el trade electoral, ¿sí? El famoso trade electoral. Fíjense cómo se ha despegado francés respecto a Banco Bradesco. Ahora, ¿esto es algo anómalo? ¿Está pasando hoy solo, digamos, y no ocurrió antes? Y la verdad que no. Yo voy a la situación porque tendemos a comparar esta situación actual de la Argentina en términos de economía y la cuestión de la política. Y vemos lo que ocurrió en 2013. Si ustedes recuerdan, en 2013 las primarias marcan el inicio de un bull market importante en la Argentina. Y acá incluso con menos correlación, pero sí con algunas tendencias
o alguna correlación de la tendencia, pero no de magnitud, vemos el Banco Bradesco, ¿sí? Cómo se movió desde el principio del 2013 hasta julio, hasta agosto, fíjense, como hasta ahora, ¿no? ¿Sí? Ahí estamos. Y cómo se había movido el ADR del Banco Francés, ¿sí? El BBA. Fíjense que si bien, digamos, aquí hay una mayor dispersión, lógicamente por las cuestiones muy puntuales de la dinámica argentina de ese momento, ¿sí? La tendencia de fondo, sobre todo de mayo en adelante, fue prácticamente lo mismo. Fíjense que cae muy fuerte Brasil con una salida de capitales y profundiza Banco Francés hasta agosto. Y en agosto tenemos un patrón muy parecido, ¿no? Un patrón muy parecido a lo que estamos viendo ahora. Sigue la caída en Brasil y acá se empieza a desprender con justamente este trade político, este trade electoral. Y algo está ocurriendo ahora. Entonces yo le traje sobre la mesa lo siguiente. Déjenme mostrarle una cuestión central. ¿Qué ocurrió después de eso? ¿De las elecciones? Bueno, en 2013, ¿qué ocurrió? Bueno, después de las elecciones primarias y de las legislativas de 2013, lo que ocurrió fue esto. Fíjense, el Banco Francés subiendo desde agosto hasta el fin de enero del 2014 un 68% en dólares, y Banco Bradesco bajando 10% en el mismo periodo. ¿Podemos estar ante un escenario similar? Yo creo que sí, digamos. No sé si de la magnitud y el impacto digamos, que había en el 2013, porque había una cuestión muy llamativa que era el límite a la reelección de Cristina, ¿sí? Y adicionalmente, digamos, la expectativa por algo distinto en el 2015. Ahora esa expectativa no sé si la tenemos tanto porque es algo que ya conocemos tanto inversores como argentinos, pero en definitiva hay esta sensación de que podríamos ir, si acompaña alguna cuestión central, digamos, de las elecciones, si acompaña, bueno, podríamos ir a un esquema similar. Yo hice este ejercicio de sensibilidad de qué ocurrió en los años de elecciones de medio término con los principales ADRs argentinos, cuál fue la suba promedio y si podríamos estar en algo similar. Bueno, 2005, 2009, 2013, 2017, los años elegidos. En todos los años, salvo en el 2017, el kirchnerismo, digamos, sobre todo en 2019, 2013, sale fuertemente derrotado de las legislativas, y esto motivó que ese año, el año de las elecciones legislativas, en promedio los ADRs argentinos más importantes rindieran esto, digamos, ¿no? Rindieran en 2009 138 Galicia, 121 francés, 91 Telecom, TGS 38, YPF 6%, 2013 49, 32, 47, 35 y 125. 2005 hubo una consolidación del kirchnerismo, por eso el rally no fue tan grande y tampoco se conocía demasiado acerca del kirchnerismo, y en el 2017 fue la única elección parlamentaria de las últimas que ganó el oficialismo. En este caso el oficialismo era Cambiemos, y obviamente eso motivó la extensión del rally y del bull market que teníamos. En promedio, las subas fueron 75% para Galicia en estos 4 periodos considerados, casi 50% francés, Telecom 66, TGS 50, YPF 48. ¿Dónde estamos hoy, en este año, respecto a esa suba? Bueno, la suba la lidera francés, el ADR con 22%, 15% Galicia, 4% YPF, casi neutra TGS y Telecom recuperando de atrás. Entonces, si el escenario electoral acompaña, podemos ir a ver una extensión del rally de aquí a lo que queda, digamos, del 2021 e inicios del 2022. Obviamente que esto es de alto riesgo, ¿sí? La historia juega a favor, pero la historia no nos dice nada acerca de lo que puede ocurrir en el futuro. Y en definitiva, bueno, tenemos que tener mucho cautela con lo que son los escenarios probabilísticos de qué nos va a pasar con las elecciones. De eso voy a hablar pero antes me gustaría darle la palabra a Mateo para que se concentre un poquito en la coyuntura de cortísimo plazo, que es la licitación de hoy, porque también hay que distinguir lo que es la coyuntura, el cash management de corto, con algún trade electoral un poquito más de mediano plazo, que en Argentina a mediano plazo estamos hablando de un par de meses. Así que Mateo, ¿estás por ahí?
Acá estoy. Me es entretenido que hablamos del cortísimo plazo a ahora antes de las 2:30 de la tarde, digamos. O sea, estamos cada vez es más corto esto. El tiempo es Así que tirano. bueno, claro, cada vez es más corto esto. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la LISI de hoy. También, como dice Diego, con un enfoque más de cash management. Esto no es inversión a plazo, digamos. Esto son todas letras cortas, como podrán ver. Eh, Hoy el Ministerio de Economía, el MECON, el Tesoro, se enfrenta a 96.000 millones de pesos de vencimientos, ¿sí? Que vence la ley pase agosto, vence la ley de agosto. Eso es básicamente lo que vence. Hace un año más o menos había una licitación del MECON por mes, luego fueron 2 y ahora ya llegamos a 3. Esta sería la tercera de agosto y enfrentamos 3 más en septiembre, ¿sí? Que ya están publicadas las fechas y todo. Esperaremos a mediados de mes para que anuncien las licitaciones del cuarto trimestre de 2021. Pero bueno, ya estoy hablando a largo plazo, me parece, si hablamos del cuarto trimestre de 2021 para lo que es esto. Fuera de eso, hoy ofrecen un menú de 5 productos, que son 3 LEDs, ¿sí? Que son a tasa fija, una LEPASE y una LECER. Básicamente no parece un menú espectacular, sino parece algo que realmente interese muchísimo a los inversores. Hay algunos que se sorprenden que no haya dólar link, que no haya nada atado al dólar, dado que está empezando a haber un poco más de demanda para esos productos, especulando a que pasadas las elecciones veamos algún tipo de movimiento en el tipo de cambio oficial. Ya lo hablamos en el weekly anterior. En mi opinión, esto es opinión no dato, digamos, creo que irían más por un esquema de acelerar la depreciación, digamos, que con un esquema de salto, digamos, porque el salto les agrega ruido en varias variables y todavía creo que no es tan brutal la apreciación del tipo de cambio como para no poder solucionarlo con meterle pata un poco a la depreciación. Por este lado vemos que hay una ley de noviembre, una diciembre y una enero. Una cuestión interesante es que, como en la licitación anterior, vemos que cambió el esquema donde antes el Ministerio de Economía ponía tasas máximas, cosa de que el mercado no se descontrole. Ahora tenemos tasas mínimas, digamos, cosa de que el mercado tenga cierta seguridad al entrar a esos productos de un poquito más de plazo, digamos, ¿no? Estamos hablando de una tasa 91, una letra 91 días en noviembre, pero diciembre y enero ya son 122 y 153 días, entonces te aseguran una tasa mínima para que estires duration. Como decía Diego, que el corto plazo es hoy a la tarde, digamos, ya piensen que 122 días, 153 días, esto ya estamos hablando del mediano plazo, seguramente para el MECON, y después de las elecciones será otro panorama. Luego la LEPASE, que no parece tampoco un instrumento tan interesante a la hora de enfrentar una posible baja, ¿sí? De su tasa variable, que es la tasa de pase pasivo, ante un movimiento del tipo de cambio o directamente que se aseguren ciertos fondos en pesos. No, yo veo más las tasas para la baja en cuanto al Banco Central, tasas reguladas, ¿no? Obviamente, no tasas de mercado, las veo más a la baja que al alza. Y después tenemos, por último, la LECER, que ajusta por inflación. Es interesante ver que justo la LECER es de 181 días, cuando el plazo mínimo para que puedan ingresar los bancos y usarlo de encaje, ¿sí? El mínimo es de 180 días, así que bueno, por un día entra. Interesante también ver que ayer en la licitación del ELIX, ¿sí? Que los bancos acuden para poner su liquidez y que además también usan como encajes, no se renovó todo el monto, sino que se dejó más o menos 30.000 millones de pesos en manos de los bancos, ¿sí? Los bancos tendrán que encontrar dónde ponen esa liquidez, tendrán que decidir si ir a una tasa de pase, que es menor que la de LEDE y la del ELIC, o si directamente se arriesgan y van a establecer febrero. Por lo que, dentro de todo, el Banco Central está dejándole un restito
para que el MECOM pueda capturar parte. En nuestra opinión, yo creo que en el corto plazo, dado este trade electoral, la letra a 91 días, ¿sí? la de noviembre, para alguien que está hoy en día parado en tasa SER, puede ser interesante en cuanto a que la tasa fija le gana a la inflación en los próximos 91 días. También puede ser interesante para el que tenga un saldo en pesos y tenga que mantenerse en pesos, por sea la razón que sea, digamos, obligaciones futuras, etc. Me parece que no va a ser una mala tasa la de la ley de noviembre, y que puede llegar a tener un mercado secundario interesante si es necesario salir antes. Para lo que es una LECER, al fondo, me parece que no tiene una liquidez que realmente pague la tasa que probablemente salga, entre 2,70 y 3%, quizás más de 3 si se la ven complicada la licitación. En ese caso, me parece más prudente ir por algún bono SER TX22, T2X2, que tienen bastante más liquidez en el mercado secundario. ¿Sí? Me parece que esto va a ser más un arbitraje, una captura regulatoria a los bancos que lo que puede llegar a tener de demanda real. Por último, y para no seguir robándole tiempo al resto de la presentación, también yo creo que hay que ver estas licitaciones no necesariamente como un momento de hacer carry, digamos, porque si uno lo compara con lo que puede llegar a moverse el tipo de cambio MEP o contado con liquidación de cara a las elecciones, no estamos, esto no está cubierto, no hay ningún tipo de ese tipo de seguridades, sino que estás abierto directamente a tipo de cambio. Entonces, tengan en cuenta que en que se juega esto es porque os tiene que quedarse en pesos sí o sí por alguna razón, o que está haciendo carry descubierto, digamos. O sea, no hay ningún tipo de seguridad de que el CCL no te licúe las ganancias en pesos que pueda llegar a tener. Diego, creo que eso es lo que tengo para comentar. Después veo si hay preguntas al final, pero creo que vos tenés un poco más para comentar en la presentación. Bueno, buenísimo, Mateo, sí. Bueno, muy completo todo. Les recuerdo que los clientes de ustedes pueden manifestar sus órdenes de voluntad de participación en la licitación mediante el mail de soporte. Hasta las 14:30 estamos tomando órdenes. Sí, así que cualquier info adicional que necesiten, Mateo, yo estamos a disposición desde el punto de vista del análisis del mercado. Vamos a hacer una cosa. Yo tenía preparado un par de slides más, pero de vuelta, miren lo que era este título, hablar de mediano plazo. Me parece que para no robar tanto tiempo la presentación, darle lugar al equipo de Mariano y también dar lugar a las preguntas y respuestas, vamos a, digamos, postergar esto. Eran 3 escenarios que yo había planteado con probabilidad de ocurrencia para las elecciones y el outcome de las elecciones y algunas variables claves. Me parece que esto amerita alguna reunión especial que podamos hacer y tratarlo con más profundidad y eventualmente con, digamos, hacer un doble clic en todo esto, porque implica algunas variables importantes para el manejo sobre todo de la parte de las carteras onshore. Así que, si están de acuerdo, buscamos otra fecha y le damos el pase a Mariano, ¿sí? Que nos va a estar comentando algunas cositas en términos de justamente, bueno, la cuestión comercial y cómo podemos seguir evolucionando nuestra relación. Dale, buenísimo, Diego, excelente. Gracias, Mateo. Ahí también para sumar, Mateo, si querés algún inversor, digamos, que ustedes vean que quiere traquear el SER, tenemos el fondo de Mega Inver, retorno absoluto. Probablemente alguno que no quiera ir por un único activo, un single asset, y quiera, digamos, ir a un basket, a un portfolio, tenemos el fondo de Mega Inver como para delegar, digamos, esa decisión en el portfolio manager. Claramente, y además beneficios de liquidez en caso de tener que salir rápidamente. Exacto. Así que bueno, un poco en esta etapa, digamos, de esta parte de la presentación, la idea es, bueno, como digamos, menciona el título, cómo podemos incrementar la sinergia entre InView y ustedes. Y es un poco reforzar el mensaje que tenemos desde InView, y bueno, que ustedes son nuestros asesores, digamos, nosotros no tenemos asesores internos y estamos 100% disponibles para todo lo que necesiten, ¿no? Un poco
digamos, el primer bullet que veníamos hablando con Diego, es un poco para no tropezar con la misma piedra y aprender del pasado. Tenemos que estar, digamos, preparados ante cualquier escenario a nivel local o a nivel internacional. Por eso, digamos, reforzar el mensaje que tenemos con el equipo de research, de siempre, digamos, estar dispuestos para lo que necesiten para sus clientes, en el sentido de que necesiten para analizar alguna cartera, cuestión puntual que quieran ver ustedes, duda que tengan. Un poco el mensaje es ese, ¿no? Reforzar nuestro compromiso para ayudarlos a seguir, digamos, creciendo y facilitándole la vida a los inversores. También algunas enseñanzas, digamos, que nos dejó la normativa, la última normativa, y que está por ahí vinculada a encontrar diferencias entre qué es operar en una cuenta Omnibus o qué es operar en una cuenta propia con un broker del exterior, en nuestro caso con Interactive Brokers. Bueno, ahí, digamos, manifestar, digamos, los beneficios siempre de recomendarle al cliente operar con cuentas nominadas, con cuentas a su nombre, en donde el cliente tenga, digamos, 100% el manejo, digamos, de los fondos, y simplemente para evitar que no quede atrapado ante situaciones que por ahí son ajenas a los clientes. Entonces, desde ese lado, entender la diferencia entre una cuenta Omnibus y una cuenta propia en un broker exterior hace que probablemente el cliente, ante un evento no deseado, pueda disponer, digamos, y no quedar, aunque sea por pocos días o pocas semanas, con los fondos, digamos, atrapados, ¿no? Entonces, es reforzar un poco ese mensaje. Después seguimos como en Invio, bueno, como decía al principio, estamos focalizados, estamos con el compromiso, digamos, en darle soluciones. Ustedes, digamos, son parte del equipo, son nuestros asesores, no tenemos asesores internos, entonces todo el equipo de Invio está disponible para lo que necesiten en todo momento. Tanto nuestro equipo, mi equipo es el equipo comercial, como el equipo de research, equipo de marketing y demás equipos que ustedes necesiten para poder afrontar, digamos, alguna situación o darle respuesta a un cliente, ¿no? Que es por el cual nos levantamos ambos todos los días, ¿no? Y después, por último, reforzando el compromiso, un poco también recordar los beneficios que tenemos disponibles para ayudarlos a crecer en cartera, a crecer en clientes. Y bueno, seguimos hasta el 31 de agosto con el beneficio de transferencia de activos hacia Inview y que los clientes puedan operar gratis hasta fin de año. En este beneficio, todas las transferencias por el equivalente a $10.000 de activos en Argentina. Se incluye el cash para las transacciones, para los fondeos en Interactive Brokers. Los clientes van a operar de manera gratuita con un tope de devolución de 50.000 pesos por mes hasta fin de año. Después el siguiente beneficio que surge, digamos, de la coyuntura de semanas atrás, que es un poco seguir dando respuesta para que los clientes puedan seguir operando a nivel internacional, es bonificar la conversión, digamos, y transferencia, ya sea de CDRs o de ADRs, para poder transferir hacia las cuentas en Interactive Brokers, y aquellos clientes que fondeen pesos o dólares, en el caso de que haya liquidez, para comprar estos activos, le vamos a bonificar la compra en transacciones superiores a $5.000. Entonces, un poco, bueno, el mensaje es, estamos para ayudarlos, estamos disponibles para que nos puedan contactar o consultar, ya sea en las weekly o por privado a los equipos. Así que no queríamos dejar de mencionar bueno, estos beneficios y el compromiso que tenemos con ustedes. Bueno, buenísimo, Marian. Gracias. Gracias a Mateo también. Y ahora, como siempre, abrimos una instancia de preguntas y respuestas, ¿sí? Evacuar algunas dudas que tengan, así que atento a eso. Bueno, estamos para ayudarlos. Sí, que hay una consulta de Gastón. Sí, yo dije agosto porque, bueno, tenemos unos días más para agosto, estamos terminando de analizar la extensión, así que se van a estar, digamos, enterando por los canales
y vamos a estar hablando, digamos, y mencionando los beneficios que sigan y los nuevos, ¿no? Buenísimo, buenísimo. A ver, acá hay una pregunta de Andrés, nos agradece la presentación, un par de consultas. Para mí, si creo, ¿cómo creo que impactarán las medidas de la Fed en los ETF de bonos corporativos y en los rates? Algunos rates han venido estando un poquito bajo presión porque un poco era descifrar cómo le va a pegar el anuncio de algún tapering sobre las tasas largas. Los rates juegan más apalancadamente con la toma de créditos y obviamente son instrumentos más sensibles. Creo que gran parte del impacto ya lo tenemos incorporado, salvo que tengamos una sorpresa negativa en términos de la dureza de ese tapering. Y en los de investment grade no creo que haya demasiado impacto, como por ejemplo el ETF LQD, porque bueno, las tasas permanecerán todavía muy, muy deprimidas. No veo un impacto muy significativo en esa instancia, Andrés. Y para vos, Mariano, y tu equipo, si continúa en evaluación la apertura de cuentas bancarias en el exterior, sobre todo con la posibilidad de arbitraje CDRs, dólar MEP, CCL que existe hoy en día, junto con el uso de IBKR e INVIO. Sí, bueno, eso sí lo seguimos analizando. La verdad que no hicimos oficial, digamos, ninguna entidad porque todavía no tenemos un acuerdo, con lo cual no podemos, digamos, mencionar nombres. Pero sí hay entidades en Puerto Rico o algunas en Estados Unidos que abren cuentas online, con lo cual esas los clientes las pueden utilizar para que poder recibir, digamos, los cables. Obviamente nosotros no tenemos acuerdo, pero sí hay, digamos, entidades que lo están haciendo. Buenísimo. Acá Esteban pregunta para la operatoria de la licitación de la LETE de noviembre, ¿sí? Para enviar la orden, ¿cuál es la cantidad mínima y si tienen que ofertar tasa y cuánto aproximadamente? Mate, ¿querés ahí? Bien, acá estoy. Mirá, si mal no recuerdo, el límite que le pone el MECON a las órdenes es de 1.000 pesos. O sea, el mínimo de la orden es ni siquiera 1.000 pesos, es de 1.000 nominales. ¿Sí? A partir de eso, con el precio que resulta, siempre termina siendo 1.000 porque si no, la tasa es cero. Así que en tal caso, digamos, es de 1.000 el mínimo. O sea, para ir a un segmento donde pidas tasa, el mínimo también, si mal no recuerdo, es de 1.000.000 de nominales. ¿Sí? A partir del 1.000.000 de nominales, ahí ya podés pedir tasa. De todas formas, ir a un no competitivo, en tal caso, te permite adherirte a la tasa, ¿sí? Que pidan en el segmento competitivo. Muchas veces ir en un segmento competitivo te pone en la situación de tener que pedir tasa y muchas veces si uno pide una tasa que queda, bueno, si pedís una tasa que queda por encima de la tasa de corte vas a quedar afuera. En tal caso, si vas a tener que entrar o entrar, es recomendable ir más en el segmento no competitivo. No sé si eso responde toda tu pregunta, si tenías algo más para agregar a la pregunta. No, está perfecto, Teo. Sí, salvo que uno tenga, digamos, una inversión institucional muy grande, nuestra sugerencia siempre es ir al no competitivo para asegurarse entrada y no estar, digamos, por algunas décimas de tasa corriendo el riesgo de quedar afuera, ¿sí? Martina nos pregunta, en las próximas semanas de equilibrio entre riesgo de evaluatorio electoral y riesgo de mercado por tapering, opciones defensivas de CDRs, mejor opción. Bueno, ahí ponderamos un poquito, a ver, si somos consecuentes con con los sectores que vimos que lo hacían mejor en esos escenarios de fase tardía de la expansión económica, más alguna presión inflacionaria todavía continuando en el margen, dentro de CDRs, Walmart, Coca-Cola, Lockheed Martin, todos sectores defensivos de baja beta que podría ser defensivo, obviamente, cubrirte el riesgo de evaluatorio local y también no sufrir tanto las consecuencias de por ahí algún anuncio de tapering más agresivo del que uno está esperando. Dentro de lo que es Pharma, Johnson & Johnson, parecería estar en una buena relación riesgo de retorno. Tengo ciertas dudas respecto a Pfizer ya porque ha tenido un catch-up
muy, muy fuerte, sí que sería más prudente con ese papel. Franco nos pregunta, bueno, agradecernos, nos agradece mucho por la mano enorme que les dimos la semana pasada a causa de las nuevas medidas y restricciones con la operatoria en dólares, y gracias a vos, Franco, y después, si encontramos más atractivo en este momento una migración de los activos SER a dólar link, o para largo plazo conviene seguir posicionado en los primeros. Yo voy a dar mi opinión personal y después, no sé, Teo, si querés complementar. Mi opinión personal es que para ir a un dólar link hay que tener un timing fenomenal, digamos, ¿no? Entonces yo no jugaría un all-in ahí. Si uno quiere, digamos, subirse a esta expectativa de mayor devaluación para el 2022, puede haber algún instrumento. Lo que pasa es que ya los bonos soberanos están con una TIR negativa, es decir, que ni siquiera van a cubrirte sobre la devaluación oficial si ocurriere. Si me preguntás a mí, yo estoy hoy más cómodo en una inflación, que sabemos que la inercia inflacionaria no va a permitir una inflación debajo del 45% el año próximo, que apostar al timing de una devaluación oficial. No sé vos, Mateo, qué tenés ahí para complementar, o si compartís o no mi visión, ¿no? Lógicamente. Bien, sí, comparto la visión, entiendo quizá que un perfil conservador se sentiría más cómodo con ese enfoque, pero bueno, si queremos a alguien que quiere jugarle al timing, digamos, o sea, acá tenemos como la conciencia con el diablito de un lado y el angelito del otro, digamos, o sea, con el argumento en contra del dólar link, ahí Diego lo planteó perfecto. Mi opinión sería que para el que quiere jugar el riesgo, puede ser, y para mí es probable que sea, que el año que viene, post elecciones, no veamos el salto cambiario, como ya hemos dicho hasta el hartazgo, digamos, sino que veamos la aceleración de la suba. Esa aceleración de la suba, para poder recuperar el tipo de cambio real perdido durante este año, va a tener que ser consistentemente superior a la inflación. Por lo que me parece que un título dólar linked durante el año que viene, digamos, durante lo que sea el 2022, puede ganarle al índice SER, solamente SER, digamos, ¿no? Ahora, a partir de eso, hay que empezar a jugar un poco con lo que decía Diego, ¿no? O sea, decir, bueno, está bien, ¿le va a ganar al SER? Bueno, para mí sí, digamos, pero ¿le va a ganar al SER más 2? ¿Le va a ganar al SER más 3? Digamos, porque hay un TX22, un T2X2, están casi 3 puntos por encima del SER. Cotizando ahora en mercado, puede ir uno ahora y comprarlo a las 11:05, digamos, ¿no? La cuestión es que es agarrar algún que otro dólar link que no esté cotizando negativo, porque realmente no creo que el spread sobre inflación sea tan alto como para compensar el 3 más el negativo. Así que bueno, eso ahí me parece que es una jugada no solo de timing, como dice Diego, quizá ahora podría ser para no ir con toda la cartera, sino armar de a poco una posición en instrumentos dólar link, pero nuevamente de a poco, digamos, no ir al all-in, pero considerarlo también con instrumentos de corto plazo que vayan saliendo. Un buen instrumento que, bueno, ahora no es para llorar sobre la leche derramada, digamos, pero que hay que estar empezando a mirarlo, digamos, dado que empieza la demanda, las empresas ni lentas ni perezosas empiezan a tratar de endeudarse de dólar link. Esta semana tuvimos una licitación de YPF Luz a 12 meses de plazo, ¿sí? Como era de esperar, básicamente estuvo bastante sobresuscripta, salió al 0%, pero bueno, digamos, ¿no? Entonces es un rendimiento pleno del dólar link, digamos, ¿eh? No tiene una tasa negativa. Entonces hay que estar atento a esos papeles, sabiendo que probablemente, a esos bonos, esos títulos, sabiendo que probablemente tengas que quedártelo hasta vencimiento, pero que bueno, que es el precio que se paga por no comprar negativo. Muy bien, Teo. Cualquier cosa, cualquier nueva emisión de esas características que dijo Mateo recién, obviamente la estaremos compartiendo si nosotros pensamos que es un crédito relativamente atractivo como para ofrecérselos a sus clientes. Esteban dice, entonces la tasa de la licitación va a estar en torno a 40. Sí, es muy probable que esté en torno al 40, en función también de la demanda que estamos viendo de los institucionales acerca de, bueno, poder digamos, suscribir esas letras cortas.
Y Joaquín, la última pregunta, me pregunta a mí, continuando la evolución de las empresas chinas como Baidu, Baba, JD, ¿cuándo verías el momento de entrada en cuanto haya noticias más allá del gráfico? Creo que no news, good news, al menos por lo que fue esta semana. De hecho, eso permitió también cierto rebote. Me parece que para inversores predispuestos al altísimo riesgo y una parte pequeña de su portafolio, Baba y Baidu están muy atractivas. Esa es mi opinión personal, pero nada, sabiendo el riesgo que siempre les hablamos de, lógicamente, nada, un gobierno que claramente puede patear el tablero con las noticias más inesperadas posibles y rompiendo todo el esquema de marco regulatorio que hay en los negocios de estas compañías. Así que esa es mi visión. Creo que ya tomamos casi una hora, Mariano, Teo, así que vamos a dar por terminada esto. Recuerden que el lunes hacemos la weekly a la hora de siempre, 9:30. Les sugiero sumarse porque va a venir Carlos Sanguinetti, el economista jefe de Fondos Galileo, que realmente tiene un view muy, muy interesante respecto a China, el mundo, el tapering y las economías latinoamericanas, así que los invitamos a unirse y cualquier cosa estamos para ayudarlos en todo el equipo comercial y de research y estrategia. Excelente, Diego. Buena jornada y buen fin de para todos. Igualmente, Fantástico. gracias Teo, gracias Mariano y gracias a todos. Un abrazo. Gracias Adiós. a todos por asistir.